Evidentemente una voluntad de colocar emblemas típicos de la región catalana y organizarlos en torno a un cuadro. En la parte superior hay que mirar los árboles, porque esa cortina de árboles que separa el mar de las personas que están en el mercado del pescado es una cortina muy cézanniana. Se coloca en una órbita que lo asemeja a Cézanne en tantos pinos y tantos árboles que pintó. El cuadro empieza a demostrar lo que la serie podía dar de sí, empieza a ser una de las grandes obras maestras de toda la producción de Sorolla. Terminado el panel de Cataluña, Sorolla viene a Valencia, viene a su tierra otra vez a buscar un escenario donde pintar algo que sea un emblema de Valencia. Al principio busca un huerto de naranjos, va incluso al Cira para intentar encontrar ese huerto de naranjos, pero finalmente se siente emocionado ante la catedral en una procesión de San Vicente y decide pintar un cuadro completamente emblemático, en el cual los tópicos de Valencia, en el sentido de los trajes tradicionales, las parejas en las grupas de los caballos, vayan unidos a algunos símbolos notorios de la ciudad. Por ejemplo, el templete de la Madre de Dios de los Desamparados, que se encuentra en el Puente del Mar, o por ejemplo las palmeras, o por ejemplo la huerta. Sin embargo, si nos damos cuenta, el Puente del Mar no aparece por ninguna parte, ni tampoco hay el río, sino que hay una huerta inmediatamente a continuación. Es decir, él tiene una voluntad emblemática de la ciudad de Valencia y la expresa mediante esta combinación de símbolos. En esa combinación de símbolos lo que hay que valorar excepcionalmente es el colorido. Ya se ha lanzado absolutamente en su forma de hacer, ya es Sorolla, es el Sorolla de siempre, y entonces pinta con la soltura y la elegancia que le caracterizan y pinta con la gracia y la conjunción de los colores que le eran típicos. Compositivamente es algo diferente a la mayoría de los otros. Es un cuadro en el que están marcadas muy bien, están marcados los dos planos, es decir, un primer plano de figuras y la piara de cerdos particularmente tratados, una excelente gama de colores. Fijémonos, por ejemplo, en los dos sombreros de las dos gorros o sombreros de esas dos personas con ese gorro típico extremeño, o también en la piara de cerdos, en la que él además la estudia muy bien, hace incluso algunos estudios preparatorios. Al referirme a esa piara es inevitable hablar de una frase que también en el año 62 dijo mi padre en el estudio sobre esta serie, que decía que era la valentía de haber pintado unos cerdos casi azules que lo conectaban de alguna manera con el tipo de pintura de Gauguin. Por contra, la parte de detrás, el segundo plano, el plano de Plasencia como ciudad, es un plano distinto que incluso algún autor ha pensado que pudiera haber una intervención de su discípulo, que es evidente que le hizo la cuadrícula, porque lo dice él en sus cartas, de Sebastián Martínez, pero que quizá da un conjunto de estructura de la ciudad algo distinto, parece ser, a lo que podría haber pintado Sorolla si lo hubiera hecho más directamente él. Eso no impide que el conjunto del cuadro sea un cuadro muy armónico, donde él vuelve a jugar con unas líneas compositivas en diagonal particularmente características. Nos encontramos ante el penúltimo panel de la serie, el Palmeral de Elche, que en unión del siguiente y último, el de la pesca del atún de Ayamonte, suponen para la mayoría de los críticos los dos mejores paneles del conjunto. Ciertamente es un panel exquisito de color, moderado de color, donde el propio Sorolla hace alguna reflexión sobre esos tonos tan amarillentos y el matiz de los verdes en la propia obra. Paradójicamente, después de hacer muchos viajes a Elche y de tomar apuntes, incluso un apunte del propio horno, el panel lo pinta en Alicante y se puede ver en él cómo a lo largo de esta superficie pictórica resuelve una sensación de profundidad con las hiladas de palmeras, con todas las figuras, esa figura de la mujer en primer término con la camisa blanca mirando al espectador. Realmente es un panel extraordinariamente de una gran calidad. Diríamos también algo que es importante: en la restauración, en la limpieza que ha tenido lugar con motivo de la exposición, ha aparecido unos matices cromáticos que no existían, se permite ver mucho mejor, era uno de los paneles más sucios y más, diríamos, ennegrecidos de toda la colección,
permite verlo con toda su brillantez e incluso aparecer algo que prácticamente estaba desapercibido, que es una pequeña figura de un personaje en lo alto de una palmera cogiendo dátiles que era muy difícilmente visible antes de la restauración. Nos encontramos con el último de los paneles de la serie. Junto al anterior, el panel de Elche, es considerado unánimemente por la crítica como las dos obras maestras principales de todo el conjunto. En mi opinión, nos encontramos con una de las grandes pinturas del siglo XX, en su conjunto, de toda la pintura europea. Este fue terminado el 29 de junio, día de San Pedro, y telegrafió a su amigo Pedro para decírselo, a su familia y al rey, diciendo: he terminado la obra. Y nos encontramos aquí con un verdadero prodigio de la pintura de Sorolla. Probablemente fuera su última gran obra maestra, puesto que poco tiempo después le vino la hemiplegia y, a consecuencia de ella, 3 años más tarde, la muerte. En el conjunto del cuadro, que es de un atrevimiento impresionante a la hora de lanzar las pinceladas, de organizar las figuras, de montar los colores, se fundamenta más que nunca esa tríada de colores, ese acorde sorollesco típico de 3 colores básicos que son el azul, el amarillo y el blanco. El blanco como emblema de esa España blanca que Sorolla sabe manejar como nadie. Juega a esa tríada de colores para organizar un conjunto en el cual nos presenta Portugal de fondo como dando, después del Guadiana, como dando a entender que también estaba incluido en esa concepción de España que él consideraba, y jugaba a expresar toda la potencia de los colores en este lienzo magnífico. Fíjense, por ejemplo, en esa potencia plateada, que parece plateada del río en el medio, cuando en realidad son muchos blancos colocados sobre el azul, para dar a entender precisamente esa luminosidad que todo tiene. Y realmente el día 30 de septiembre se puede considerar como del 2007 una fecha que pasará a la historia, porque es cuando por primera vez vuelven a España los cuadros que en su momento pintó Sorolla. Cada vez me doy más cuenta el gran pintor, el gran artista que fue Sorolla, que yo creo que la verdad no se le hizo justicia en su tiempo, como suele ocurrir con los genios, y que de alguna forma esta exposición está haciendo justicia, está contribuyendo a recuperar la memoria histórica de Sorolla.